Cuenta la leyenda que en los años 50 y durante la intervención francesa en México, una monja llamada Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés, cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar. Todos los días y a la misma hora, el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día el soldado llega a la puerta del convento, pidiendo ayuda a la monja porque el ejército mexicano los había emboscado y entre el intercambio de disparos salió herido. En ese momento y al ver la desesperada situación del combatiente francés, Beatriz decide darle asilo por un par de días mientras recupera su estado de salud. Con el pasar de los días, Beatriz y Fernando se enamoraron el uno del otro. Poco después el soldado tuvo que retirarse ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa, no sin antes despedirse tristemente de su amada, a quien le prometió regresar algún día. Mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero y fusiló a todos los soldados, entre ellos a Fernando. Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado porque ya tenía unos meses desde su partida. En ningún momento ella perdió las esperanzas y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo a esperar el regreso de Fernando. Lamentablemente sucedió algo trágico. Una mañana, mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida. Al parecer había caído desde el campanario desde una altura de 30 metros. Días después se descubrió la identidad de la víctima, Beatriz, quien seguramente esperaba como de costumbre el retorno de su enamorado. Desde ese trágico suceso, algunas personas del pueblo aseguran ver la silueta de una mujer todas las noches en el campanario de la catedral. Será la difunta Beatriz Quetot. La quintrala es una enredadera de flores rojas. Por eso le dieron ese nombre a Catalina, una bella mujer de tez blanca, cabello pelirrojo, elevada estatura y ojos verdes. En lo físico era la conjunción de sangre mapuche, con española y alemana, y espiritualmente fue un torbellino donde confluyó lo peor de Europa con lo más malo del Nuevo Mundo. Ella fue, sin duda, la antítesis de las damas de mantón y encajes que frecuentaban los templos y conventos de Lima, Santa Fe o Nueva España. La quintrala nació en 1601 del matrimonio de un encumbrado terrateniente, general del Real Ejército, y de una dama aficionada a la hechicería que asesinó a latigazos a una hija bastarda de su marido e intentó matar al gobernador Alonso de Rivera. La quintrala jamás acató la autoridad paterna, quizás por ello envenenó a su progenitor con un pollo que le preparó cuando estaba enfermo. Aunque se reportó el crimen y todos los indicios apuntaban a Catalina, la muerte de Gonzalo de los Ríos quedó en la impunidad por falta de pruebas y por la intervención de la familia que quiso encubrir el escándalo. Al morir su hermana, la quintrala se convierte en la mujer más poderosa de Chile, hereda haciendas a un lado y otro de los Andes, es ama de centenares de esclavos y maneja encomiendas indígenas. A los 22 años de edad contrae matrimonio con un soldado de fortuna que se convierte en juguete de sus caprichos y en cómplice de sus crímenes. Catalina juega con sus amantes como el gato con los ratones, asesina por lo menos a 2 de ellos, y cuando un fraile denuncia sus abusos con los indios también lo manda a matar, bajo el influjo de una bruja mapuche. La quintrala practica la hechicería y sin ninguna humanidad explota a los negros y a los indios de sus estancias y encomiendas, a quienes maltrata, tortura y elimina sin que nadie la detenga. Porque teniendo muchísimo dinero era pródiga con los jueces, se le acusa de 39 muertes y se le condena por 14 de ellos. El niño que llora, una leyenda dentro del hogar. Al parecer el llanto ha sido un indicio de algo más allá de lo aparente, porque además de la Llorona, tenemos a Bragolín, conocido como el pintor maldito. Este artista aparece en Chile a mediados de los 70 con el cuadro de un niño llorón, asegurando a quien quisiera convertirse en su dueño solo tragedias y muerte, convirtiéndose en uno de los mitos urbanos más populares de Chile. Se dice que esta pintura es el retrato de un niño que vivía en un orfanato. Bragolín habría regalado el cuadro a la misma institución, pero al poco tiempo habría ocurrido un voraz incendio en el lugar que acabó con la vida de todos los menores. El cuadro, increíblemente, no habría sufrido daño alguno. De ahí que algunos afirmen que el espíritu del niño quedó atrapado en la pintura. Cuando el cuadro en cuestión comenzó a ser comercializado en todo el mundo, en muchos países, incluido el nuestro, comenzaron a contarse muchas historias de tinte paranormal. Se hablaba de casas incendiadas donde el cuadro permanecía colgado en la pared sin un solo rasguño, pero esta obra también acarreaba otras historias. Unos aseguraban que cuando se descolgaba, inexplicablemente detrás de él aparecían gusanos.
Otros juraban que, invirtiéndolo a la hora de medianoche, se podía hacer un pacto con el mismísimo diablo. Lo único verificable, en todo caso, es que si el cuadro se gira en 90 grados, a la derecha, es posible ver a una especie de figura monstruosa que aparece devorando al pequeño, lo que demostraría el supuesto carácter maléfico de la pintura. Se aconseja que si va a la casa de la abuela y se encuentra con este niño, salga corriendo sin mirar atrás, no sin antes hacer trizas el cuadro porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. ¿Y usted, comadrita y compadrito, ha sentido la presencia de algún personaje de estas leyendas y mitos? Ojalá que no, de lo contrario se recomienda dormir con la luz prendida. La sonrisa del payaso. La historia de la sonrisa del payaso es un clásico en los colegios mayores de Madrid, aunque se ha ido extendiendo al resto de la comunidad universitaria. Una joven esperaba el autobús de noche en una de las marquesinas de la zona de Metropolitano, el principal núcleo de colegios mayores de la capital. La zona está rodeada de los parques que forman el campus universitario, junto con las facultades vacías, logran un perfecto escenario de película de terror. La espera de la joven fue interrumpida cuando un grupo de jóvenes, supuestamente de aspecto skinhead, que la sacó de sus pensamientos. Empezaron a hablar y a burlarse de ella y, después, comenzaron a forzarla. Para hacer aún más macabro el forcejeo, le dibujaron la sonrisa del payaso, para poder violarla sin que ella pudiese gritar. Este tipo de tortura consiste en hacerle a la víctima un corte en cada lado de la comisura de los labios, de forma que si abre la boca para gritar, la herida se desgarra. Los rumores de este tipo de agresión fueron tan fuertes que, en 2003, los directores de varios colegios mayores madrileños tuvieron una serie de reuniones para investigar e intentar poner fin a esta alarma que se extendía entre los jóvenes universitarios. Como la mayoría de las leyendas, no se pudieron contrastar los hechos, ya que ningún hospital de Madrid había registrado un paciente con ese tipo de agresión. Dale like si te gustó la historia. El relato escalofriante de un guardia de seguridad, sobre sucesos paranormales en una vieja iglesia abandonada en Asturias, la iglesia de Santa Bárbara, coros inexplicables, luces en las ventanas y la llegada del terror. Cuando quedan encerrados en la iglesia, empiezan a caer los bancos y los crucifijos. Aquellas noches el edificio parecía querer dar mensajes, fenómenos paranormales de diferentes naturaleza acorralaron a los vigilantes, uno de ellos se desmayó del susto al descubrir que los objetos no proyectaban sombra bajo las luces de sus linternas. Noches después el perro que acompañaba a los vigilantes, apareció muerto en el interior de la iglesia. Las sombras de aquel lugar los persiguieron durante el resto de sus vidas. En el siglo XII, una mujer agonizante de Berkeley, Inglaterra, confesó a su familia que había sido esclava del diablo. La moribunda pidió ser encadenada y puesta en una urna de piedra para que los demonios no pudieran robar su cuerpo. El sacerdote accedió a custodiar el cuerpo por 3 días en la iglesia e informó que la tercera noche una figura horrenda violentó la puerta del templo y se llevó la urna arrastrándola con unos caballos negros. Deja tu like si te gustó la historia. Te invito a darle like al vídeo, suscribirte a mi canal y también a compartir para llegar a más personas.